Son las 4:30 de la tarde, la hora en que más cargas se cierran antes de que termine el día. Suena el teléfono de un despachador. Del otro lado, una voz que conoce de memoria, la de un transportista con el que lleva 2 años trabajando. Reconoce el acento, la forma de aclararse la garganta antes de hablar, hasta esa costumbre suya de reírse a mitad de frase cuando algo le hace gracia. Confirma la carga. Confirma el pago por adelantado. Cuelga tranquilo, como ha hecho cientos de veces antes con esa misma persona. Y en esa llamada de menos de 2 minutos, acaba de entregar una carga completa a alguien que no existe. Porque esa voz nunca salió de un ser humano. La generó un programa que necesitó, como mucho, unos segundos de un video viejo en redes sociales para clonarla a la perfección. Y mientras ves esto, lo mismo está pasando ahora mismo en alguna otra empresa de transporte en algún lugar del mundo. Hoy vas a entender exactamente cómo la inteligencia artificial rompió la defensa más básica contra el fraude en el transporte. Llamar para confirmar que la persona al otro lado es quien dice ser. Vas a ver cómo se clona una voz con casi nada, por qué el sector entero acaba de organizar una cumbre de emergencia por esto y qué está cambiando ahora mismo en la forma de verificar una carga antes de moverla. Bienvenido a Factor Oculto, donde agarramos las cosas que pasan delante de ti todos los días y te enseñamos el sistema que hay debajo. El fraude de transporte no nació con la inteligencia artificial. Ya venía creciendo con fuerza antes de que nadie hablara de deepfakes. Desde 2021, según la Transportation Intermediaries Association, este tipo de fraude aumentó más de 1.500%, con pérdidas anuales que rondan los $35,000 millones solo en Estados Unidos. La forma más común se llama doble intermediación. Alguien se hace pasar por transportista, recoge o desvía la carga y desaparece antes de que nadie note que nunca tuvo autorización real para moverla. Durante años, el proceso era casi artesanal. Forjar documentos a mano, montar una web falsa, con calma, aprender a hablar como un transportista real. Llevaba tiempo, y ese tiempo era, sin saberlo, la mejor defensa del sistema. Durante años, la defensa más confiable contra todo esto fue simple. Si algo no cuadraba, llamabas al número de contacto conocido y confirmabas con la voz de la persona. Bastaba con eso. Ya no basta. Clonar una voz hoy no requiere estudios de grabación ni acceso a nada privado. Basta con unos segundos de audio sacados de un video en redes sociales, un podcast o incluso el saludo de un buzón de voz. Con eso, un programa puede generar una voz que reproduce el tono, el ritmo y hasta las muletillas de alguien real lista para usarse en una llamada en vivo. Así que las empresas de transporte hicieron lo lógico, reforzaron la verificación telefónica. Si una carga sonaba sospechosa, llamaban de vuelta antes de mover un solo camión, confiando en que una voz reconocible seguía siendo prueba suficiente. El problema es que esa misma llamada de verificación ya no demuestra nada. La voz que confirma la identidad puede ser exactamente la herramienta que el estafador está usando para parecer legítimo. La defensa se convirtió en parte del ataque y nadie diseñó un plan B para ese escenario porque, hasta hace muy poco, sonaba a ciencia ficción. Y esto no se queda en llamadas de voz. En enero de 2024, empleados de la firma de ingeniería Arup en Hong Kong participaron en una videollamada con quien parecían ser varios directivos reales de la compañía, imágenes y voces incluidas, moviéndose y gesticulando con total naturalidad. Todos eran falsos, generados con inteligencia artificial de principio a fin. La empresa transfirió 20 millones de libras antes de descubrir el engaño. No fue un caso de transporte, pero sirvió como prueba de que este tipo de fraude ya funciona a gran escala, con presupuestos capaces de mover millones en una sola llamada, sin que nadie en la sala notara nada raro hasta que ya era tarde. En el mundo del transporte, la misma lógica se aplica a sitios web falsos de transportistas, documentos de autorización generados en minutos y perfiles de empresa que parecen legítimos hasta el último detalle. Números de autorización, seguros, historial de rutas. Según datos recientes, citados por firmas de ciberseguridad, más del 80% de los correos de phishing actuales ya contienen contenido generado por inteligencia artificial,
y una parte considerable de los fraudes por correo corporativo se redacta, en su mayoría, con esas mismas herramientas, sin las faltas de ortografía ni el tono robótico que antes delataban al estafador. Si te está sorprendiendo esto, suscríbete a Factor Oculto antes de seguir, porque lo que viene ahora es la parte que cambia por completo cómo hay que pensar la seguridad en este sector. Aparece también un problema más viejo, acelerado por la misma tecnología. El llamado transportista camaleón, una empresa con un historial de incumplimientos o fraude que cierra y reabre bajo un nombre distinto con documentos nuevos para borrar su reputación. Antes, montar esa fachada llevaba semanas de trabajo manual, diseñar un logo, redactar políticas falsas, crear un sitio web que no pareciera improvisado. Con herramientas de generación de imágenes y documentos por IA, ahora se puede armar una identidad corporativa creíble en cuestión de horas, lista para usarse esa misma tarde. Y aquí está el dato que reencuadra todo lo anterior. El problema real no es que la inteligencia artificial haya inventado un fraude nuevo. Los estafadores llevan décadas intentando hacerse pasar por otra persona con más o menos éxito, con más o menos esfuerzo. Lo que cambió es que la IA rompió, de un solo golpe, el mecanismo de confianza sobre el que se construyó toda una era de prevención. La idea de que escuchar una voz conocida o ver una cara conocida en una videollamada era prueba suficiente de identidad. Ese supuesto sostuvo el sistema durante décadas, casi sin que nadie lo cuestionara. Un despachador podía confiar en su propio oído. Una empresa podía confiar en reconocer a su gente por cómo sonaba o cómo se veía en pantalla. Ahora esa misma percepción, la que antes era la última línea de defensa, la que se usaba precisamente porque parecía imposible de falsificar, puede fabricarse con software gratuito y unos segundos de material que cualquiera cuelga sin pensarlo en redes sociales. Por eso el sector entero está reaccionando con una urgencia que no se veía antes. El 20 de mayo de 2026, Freightwaves organizó en Cleveland el Freight Fraud Symposium, una cumbre pensada específicamente para directivos de transporte, gestores de riesgo y responsables legales del sector, con una sesión dedicada por completo a entender y contrarrestar el uso de deepfakes e inteligencia artificial generativa en el fraude. Lejos de ser una charla técnica de nicho, tuvo el tono de una reunión de urgencia, de una industria entera, viendo cómo su última línea de defensa dejaba de funcionar casi de la noche a la mañana. Empresas grandes del sector como Landstar ya han tenido que invertir en nuevas defensas contra este tipo de ataques, según reportes de la propia industria del transporte. La respuesta que está ganando terreno tiene un nombre técnico, pero una lógica muy simple: verificación fuera de banda. En vez de confirmar una identidad por el mismo canal donde llegó la sospecha, la confirmación tiene que pasar por un canal completamente distinto y ya establecido de antemano, uno que el estafador no pueda anticipar ni controlar. Si alguien te llama pidiendo confirmar una carga, no basta con creerle la voz. Hay que colgar y volver a marcar un número que ya tenías guardado antes de esa llamada, nunca el que te acaban de dar por teléfono o por mensaje. Algunas empresas están empezando a usar frases o códigos acordados de antemano entre ambas partes. Algo tan simple como una palabra concreta que solo la persona real conocería, precisamente para blindarse contra una voz clonada que suena perfecta, pero no tiene forma de adivinar esa contraseña. También se están volviendo comunes los controles de doble aprobación para pagos grandes, de forma que ninguna transferencia importante dependa de la palabra de una sola persona en una sola llamada, sin importar lo convincente, lo familiar o lo urgente que suene esa voz al otro lado. Nada de esto elimina el riesgo por completo, pero cambia la pregunta de fondo, que deja de ser si la voz suena real y pasa a ser si esa identidad puede confirmarse por un canal que un estafador no controla. Durante generaciones, confiar en la voz de alguien conocido fue una de las formas más básicas y más humanas de verificar la realidad. Reconocer un tono, una forma de hablar, una pequeña costumbre al reírse, era suficiente para bajar la guardia sin pensarlo dos veces. Esa certeza ya no existe igual y probablemente nunca vuelva a existir del todo. El transporte
Un sector que mueve casi todo lo que consumes está entre los primeros en sentir ese cambio de lleno, porque cada carga perdida por fraude no se queda en una hoja de cálculo de una oficina. Se convierte en un retraso, en un sobrecosto o en un producto que simplemente nunca llega a donde tenía que llegar. La próxima vez que alguien te llame pidiendo que confíes solo en su voz para mover algo de valor, ya sabes lo que realmente estás evaluando. Si puedes confirmar esa identidad por algún camino que esa misma voz no pueda fabricar, no si suena real o no, porque hoy en día, que suene real ya no significa absolutamente nada. Si quieres seguir entendiendo la lógica oculta detrás de lo que está cambiando ahora mismo en el mundo del transporte, suscríbete a Factor Oculto.